palabra. Y con el mismo gozo nos ponemos de pie y recibimos al apóstol Dimas Bravo, ¿verdad? Que él trae el consejo de la palabra. Un fuerte aplauso al Señor por la vida del siervo. Amén, amén. Dale fuerte el aplauso al único sabio y poderoso Dios, a quien alabamos en este lugar. Le agradezcamos a papá por la vida que nos ha dado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Cierre sus ojos y dígale que Él es bueno. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. En esta tarde, Señor, te agradecemos porque es mitad de la semana, nos has dado vida, vida en abundancia, Señor. Ahora te suplicamos, Padre Celestial, que hables a nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga sensibles para recibir, Dios mío, todo el consejo de tu bendita palabra, Señor. Te agradecemos, Dios eterno, en esta tarde, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu pueblo redimido que está delante de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salude a alguien que no haya venido con usted, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. San Mateo capítulo 24. San Mateo 24, vamos a meditar en esta porción de la palabra, algunas instrucciones del Señor para estos tiempos. Cuando lo tengan, confirman con un amén, por favor. Creo que es fácil, ¿verdad? Mateo 24, es fácil de encontrar. Bueno, voy a leer también en la versión que ustedes tienen para que leamos iguales. Lea conmigo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse en esta tarde. Puede darle un fuerte aplauso al que vive para siempre, a nuestro Dios todopoderoso. Fíjese que San Mateo 24 tenemos que leerlo, bueno, también el capítulo 25 con mucho cuidado, porque a veces si leemos simplemente pensamos cosas que no son, ¿verdad? Tenemos que ubicar, y más que nada hoy quiero que nos ubiquemos en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que fueron profetizados y que a nosotros nos está tocando vivir. En San Mateo 24 dice la palabra de Dios que llegaron al templo. El templo de los tiempos de Jesús es el llamado templo de Herodes, porque fue construido y fue en los tiempos de Herodes, y era un templo fabuloso, un templo hermoso, valuado en millones de euros, si existiera actualmente. Y dice la palabra de Dios que los discípulos del Señor se maravillaron de ver ese templo, un templo formidable, no hay palabras para expresarlo.
estando en Jerusalén, hay una maqueta de la Jerusalén antigua y ahí aparece el templo de aquellos tiempos. Y los discípulos, los apóstoles le dijeron: Señor, mira qué maravilloso está este templo. Entonces Jesús les dice: ¿ven todo esto? Ellos dicen: sí, Señor, sí lo vemos. Bueno, de cierto les digo, cuando el Señor dice dos veces de cierto les digo, quiere decir no hay error, no hay mistura ni omisión, sino que se va a cumplir. Dice que no quedará de este templo piedra sobre piedra que no sea removida. Después, más adelante, ya estando él en el Monte de los Olivos, por favor ubíquelo, ya no están en el templo, ahora están en el Monte de los Olivos, y los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces notemos que esta conversación de Mateo 24 fue primero en el templo y después fue en el Monte de los Olivos. Y en el templo el Señor profetizó la destrucción de ese templo. En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito invadió Jerusalén. Eso usted lo puede encontrar en la historia universal. Invadió Jerusalén y destruyó el templo del cual el Señor había dicho: no quedará piedra sobre piedra. Fue totalmente destruido todo el templo y se cumplió al pie de la letra lo que el Señor había dicho acerca de la destrucción. Pero después que el Señor les habla de la destrucción del templo, porque algunos piensan que no va a quedar piedra sobre piedra de las casas o de los edificios, aunque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero más adelante en la Nueva Versión Internacional dice: más tarde van al Monte de los Olivos, y entonces los discípulos le vuelven a preguntar al Señor, ya en el Monte de los Olivos, una pregunta tremenda: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, hay profecías de Mateo 24 que ya se cumplieron, como la destrucción del templo. Pero también cuando hay profecías que todavía se están cumpliendo y que todavía se van a cumplir. Algunas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo en nuestros días, y otras se van a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. Entonces ellos le preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque alguien puede decir: es que le estaba preguntando acerca de estas cosas, es decir, la destrucción del templo. Pero notemos que los apóstoles le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Nueva Versión Internacional dice: del fin del mundo. Pero en el griego no dice el fin del mundo, dice el fin del aión, es decir, no es el fin del cosmos, porque el cosmos ciertamente es el mundo, pero el aión es solamente una era, una época. Entonces lo que los apóstoles preguntaron, no dijeron realmente cuál será el fin del cosmos, sino el fin del aión. Por eso hace 2 años, cuando decían que la profecía de los mayas, y fue un comercio terrible de que el mundo se iba a acabar y que los mayas predijeron, no, simplemente tal vez terminaba una época y no va a pasar nada si Dios no lo ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y mire, entonces ellos preguntaron el fin del aión, no el fin del cosmos. El fin del aión habla el fin de una época. Por eso el Señor empieza a dar señales: terremotos, pestes, hambres, guerras. Mas dice: no es el fin, lo dice claramente, no es el fin, porque esto solamente es principio de dolores. Sí, pero aún no es el fin todavía, porque según lo que dice la Biblia, todavía falta el milenio. ¿Sí? Entonces quiere decir que si el Señor viene, todavía el planeta va a estar 1000 años más. ¿Sí? Entonces no es el fin del cosmos todavía, pero sí es el fin de una era. ¿De cuál era? De la era cristiana. Yo no sé qué tiempo vaya a tardar. Por ejemplo, la dispensación de la ley tardó 1500 años, y cada una de las dispensaciones ha tardado cierta cantidad de años. Esta dispensación de la gracia en el año 33 va a cumplir 2000 años. Por eso nosotros creemos que Cristo viene pronto. La iglesia tiene que estar pendiente y pensando que en cualquier momento puede sonar la trompeta y nos vamos con el Señor, hermanos. Tenemos nosotros que creerlo, porque mucha iglesia, mucho predicador ya no habla de esto, ya no se habla. Mire,
como se ha dado mucho énfasis a lo material, que Dios quiere prosperarte, y eso está bien, pero le han dado demasiado énfasis y ya están como los testigos que quieren tener su casa aquí en la tierra. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no es terrenal. La Biblia dice que usted y yo no somos de este planeta, aquí vamos de paso. Nosotros somos del tercer cielo, donde dice la palabra de Dios que hay calles de oro y hay mar de cristal. Lo dice la Biblia. Ahora, la palabra de Dios dice que, al rato le doy las citas para que no crea que me lo saco de la manga, que la tribu de Isaacar, una característica que tenía la tribu de Isaacar, dice que eran varones expertos, mire qué tremendo, entendidos para conocer los tiempos. Entonces esta gente era escuchada en Israel porque ellos eran expertos en entender los tiempos. Y Jesús le dijo a aquellos: ¿cómo es que ustedes saben cuando llega el verano? ¿Cómo ustedes saben que viene el invierno? ¿Cómo ustedes saben que la tarde será arrebolada? Dice el Señor. Porque han conocido la atmósfera, han conocido los tiempos, pero no son expertos en conocer el tiempo de la venida del Señor. Si ustedes se dan cuenta, y yo quise aprovechar esta oportunidad para decirles que cada vez ya están más seguidos los temblores. ¿Ya se dio cuenta? No tiene ni 2 meses tal vez, hubo un temblor como a las 5 de la madrugada, como de 5.8, ¿sí? Y el del día lunes estuvo tremendo, hermanos. Mire, aquí en Chiapas tuvimos, mire, pero en la frontera del terremoto, 1 o 2 grados más hubiera sido un terremoto, definitivamente. Pero hasta aquí Dios nos ha tenido misericordia, ¿de acuerdo? Y Dios nos está diciendo: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la cruz de Cristo, la luz de Cristo, dice la palabra. La tribu de Isaacar, primero de Crónicas 12:32, dice que la tribu de Isaacar eran hombres expertos en conocer los tiempos. ¿Sí? Entonces mire, nosotros necesitamos ser expertos en conocer los tiempos. A mí cuánto me gustaría compartir con ustedes un poco más de escatología, de algo más de profecía y trazarles otros estudios más, pero desafortunadamente me he dado cuenta que a mucho pueblo no le gusta estudiar la palabra. Por eso esto lo tenemos que llevar exclusivamente al instituto bíblico, ¿sí? Pero es mi deber como pastor conocer los tiempos y decirles, sonar una trompetilla en este momento y decirles: ¿saben qué, hermanos? Cristo viene y viene pronto, hermanos. Yo no sé cuándo, ¿verdad? Pero ya esto ya va en serio. De verdad, hermanos, esto ya va en serio. Soy Dimas Bravo y tengo uso de razón. Nunca había sentido un temblor como este, hermanos. Y no salí corriendo, dije: pues gloria a Dios, porque Dios está vivo. Amén. Y yo dije: gloria al Señor. Y le voy a decir otra cosa que yo entendí. Y para Dios no hay casualidades. Y aquí hay sabiduría, siervos. ¿Qué día del mes fue el temblor? El día 7. ¿En qué mes? En el mes 7. ¿De cuántos grados fue? Donde empezó es de 7 grados, por si usted no lo sabía. Que va perdiendo intensidad. Ya en Huixla llegó 6.9 y aquí llegó 6.6 y en México quién sabe cuánto ya va menguando. Pero donde fue el epicentro fue 7 grados, a punto de terremoto. El día 7 del mes 7 con una intensidad de 7. Y el 7 es número de Dios, hermanos. Es número de perfección. Es la antítesis del 666. Considero que este temblor fue de parte de Dios para despertarnos, no fue para destruirnos, porque papá ama mucho a Chiapas, hermanos, pero nos está diciendo: ¿saben qué? Levántense, despierten, ya es hora. Hoy más que nunca Cristo viene pronto, ¿verdad? Hoy más que nunca la Biblia tiene razón, la palabra de Dios se cumple. Porque muchos están durmiendo, muchos no están sirviendo al Señor, muchos no se están preparando. Y hoy el Señor nos ha sacudido en el mes 7, el día 7, con una intensidad de 7. Yo digo: aquí hay sabiduría.
¿O es casualidad? Dice la Biblia que la tribu de Isaacar eran hombres expertos en conocer los tiempos. Yo la verdad pude haber pasado por alto esto, pero dije, no puedo pasar por alto esto porque yo mismo lo viví pues. Algunos de ustedes, como se despiertan hasta las 12 del día, no sintieron nada. Otros todavía dije, hey, es cierto que hubo temblor. Dicen, hágame usted favor, ¿a qué hora se despiertan pues? Eso les puede pasar una planadora encima y no sienten nada. Entonces, primero el Señor profetiza contra el templo, luego están en el monte de los olivos. Ellos preguntan el fin no del cosmos, sino del ayón. Entonces Él les dice, el fin de esta época va a tener estas características poco antes de mi venida, dice el Señor. Ahora, quiero enfocarme un poquito a los terremotos. Terremoto también es temblor, del griego seismos, por eso se dice sismo, porque viene del griego seismos, que significa literalmente sacudida. Un terremoto es una sacudida. Está profetizado que la tierra temblará como un borracho, dice la palabra. Pero también está profetizado y dice que los jóvenes y las doncellas tendrán en estos últimos tiempos hambre y sed del Señor. ¿Sí me está entendiendo? No van a tener hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de la presencia viva del Dios Altísimo, hermanos. Aleluya. Entonces, mire, siempre después de un terremoto o un temblor fuerte, ¿a quién le va a gustar? ¿Verdad? A mí no me gusta. Pero después de eso siempre vino una bendición, hermanos. Siempre fue una señal. Cuando Dios habló y promulgó la ley hace unos 3500 años en el monte Sinaí, dice la Biblia que cuando Dios hablaba, todo el pobre monte temblaba ante la presencia del Señor. ¿Quién no va a temblar ante la presencia de Dios? Si ante un temblor algunos hasta pipí se hicieron, otros salían corriendo. Dicen que en una colonia que está aquí por el INI, eso que son casitas de madera, ¿qué peligro pueden tener? Dicen que salieron corriendo y se daban golpes de pecho. ¿Por qué hasta entonces? En todo tiempo tenemos que buscar al Señor, hermanos. En todo tiempo tenemos que estar a cuentas con Dios, por si las dudas, ¿verdad? Si nos toca, pues nos vamos con el Señor. Un amén nada más. Los demás dirán, ¿quién sabe, hermano? Cuando Dios habló y promulgó la ley en el Sinaí, todo el monte tembló. Cada vez que él hablaba había un terremoto en el Sinaí y el pueblo tenía temor. Éxodo 19:18. Dios se manifestó también a Elías para llamar su atención. Cuando Elías él se metió en una cueva, él estaba huyendo de Jezabel. Dice la palabra de Dios que, mire qué impresionante, un viento terrible hizo pedazos los montes, ya no digamos un temblor. El viento era tan fuerte que hizo pedazos los montes. Pero dice que Jehová no estaba en ese viento fuerte. Después de esto vino un gran terremoto y Jehová tampoco estaba en el terremoto. Por eso creo, hermanos, que no todos los terremotos son de Dios. Que Dios los permite es otro rollo. Pero yo creo que el de esta vez, del día lunes, es para despertarnos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Aquí, gracias a Dios, no hay tanto problema. En la costa sí. Tengo un amigo apóstol en Huixtla. A él se le cuarteó su casa. Ya se hablaban de varios muertos. En Huixtla sí hubo muertos. Creo que también en Tapachula, ahí sí lo sacudió más duro todavía. Pero aquí todavía fue nada más ¿sabes qué? Despierta. Porque papá Dios es bueno, hermanos. Y la iglesia tiene que estar orando para que se cumpla la voluntad del Señor. No podemos decir que ya no vengan terremotos. No, porque iríamos contra la palabra. Está profetizado. Lo que sí podemos decirle al Señor, la oración del profeta Habacuc 3:2: en la ira acuérdate de la misericordia. Y la Biblia dice que papá Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Eso es lo bueno, o una de las cosas buenas de Él.
Si gusta abrir su Biblia conmigo en un libro que casi no lo mencionamos, pero ahí está, el libro del profeta Amós. Está en el Antiguo Testamento para los que todavía se están familiarizando. Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó cerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahí nomás, no se clave con el libro, está fabuloso, pero léalo en su casa. Ahora, ponga atención acá. En los días del rey Usías, Dios habló, escuche, diga conmigo 2 años, diga conmigo 2 años antes. Ok, en los días del rey Usías, Dios habló, ¿cuándo? 2 años antes. ¿Cuándo habló el Señor? 2 años antes. Y después, a través del profeta Ezequiel, el Señor hace referencia a ese terremoto. Dice, así como salieron huyendo en los días del terremoto, en los días del rey Usías. Esto respalda la palabra que dice que Dios, ¿cuántos creen que Dios habla? Y dice la Biblia que Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, Dios te habla antes y Dios te habla después. En Amós 3:8, ahí lo checan, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a través de sus siervos los profetas. ¿Sí estamos bien? Amós 3:8, ahí los sabios y eruditos en la palabra. Ok, muy bien. Ahora miren, un terremoto, un temblor muy fuerte, es la voz de Dios también que nos está hablando. Aquí en Amós dice, Dios habló 2 años antes del terremoto. Y a través de Ezequiel vuelve a hablar después del terremoto. El día martes tuvimos una reunión con los apóstoles del Señor de aquí de Chiapas y llegábamos a esta conclusión, precisamente hablando de este movimiento telúrico, que para muchos es miedo, es confusión, pero para nosotros es seguridad en Cristo, y que después de esto viene bendición para el pueblo del Señor, hermanos, porque los juicios de Dios y las plagas de Dios siempre fueron tristeza y muerte para el mundo, pero fue una confirmación del poder de Dios para nosotros los hijos del Señor. Por lo tanto, es necesario que nuestro corazón se afirme y nuestro corazón esté listo. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Los infieles que no aman al Señor, el domingo en la mañana no vendrán solo para ver el partido de fútbol. Al igual que varios infieles, que ya me los tengo en la lista, que no vinieron el domingo cuando jugó México, solo para que perdiera, ¿verdad? Jugara como nunca y perdiera como siempre. Hermanos, juegue quien juegue, aunque juegue su abuela con balón de básquetbol, usted no se quede, usted venga a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Entonces la palabra, Dios habla a tiempo, fuera de tiempo, y un terremoto es para confirmar la palabra de Dios en diferentes partes, en diferentes lugares, cada vez más intenso, cada vez está. Hoy yo le dije al Señor, esto ya está muy seguido, y aquí en Chiapas tiene apenas tal vez 2 meses, hubo uno a las 5 de la madrugada, y este tuvo más fuerte, y ya a las 6:30 más o menos de la mañana, como para que lo percibiéramos. Un terremoto, un temblor fuerte es la voz de Dios según la Biblia, diciéndonos, estoy vivo y acuérdense que vengo pronto, iglesia. No me he olvidado de la promesa que les he dado. Y por eso le decía, para algunos, para los que no conocen a Dios, es miedo, es espanto. El Señor dijo, no se turben, porque la gente va a desmayar de miedo al escuchar los bramidos del mar, los tsunamis. Pero un acontecimiento como esto, mientras que para el mundo es miedo y es confusión, para nosotros es seguridad. Pablo y Silas, Hechos 16:26, dice la Biblia que estaban encarcelados en Filipos, fueron golpeados, fueron heridos, fueron lastimados, y a la medianoche
Diga conmigo, a la medianoche. Ok, a la medianoche, en el dolor más intenso, tal vez con fiebre, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo y Silas alababan el nombre del Señor, y a causa de su alabanza hubo un gran terremoto que les soltó las cadenas y les abrió las puertas, mientras dice que todos los presos estaban espantados y el carcelero a punto de matarse. Por eso le decía, lo que para otros es miedo y es confusión, para nosotros es bendición y es seguridad, hermanos, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. No se deje llevar, dice el Señor, que se levantarán falsos profetas que solamente están maldiciendo. Viene un terremoto para ese país, viene un terremoto para aquel otro país, y no pasa nada. Y si iba a pasar, Dios ya no lo hace, porque Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Fíjese que hace como un año veía en internet, me llamó la atención, le di play, un pastor ya grande, unos 65 años, muy presentable, con su corbata, su traje, y él decía, siendo él de Puerto Rico, y ahí pueden ustedes encontrarlo, no recuerdo cómo se llama el tipo, pero él decía que para Puerto Rico venía un gran terremoto, un tsunami, que hasta la casa de él iba a quedar bajo el agua, y que él le dijo al Señor que librara a su casa. Dije yo, entonces, ¿dónde está su corazón, pues? Y luego él dice, pone como señal, el día que Gigi Ávila muera, si Gigi Ávila muere en la mañana, el terremoto será en la noche. Si Gigi Ávila muere en la noche, el terremoto será al siguiente día en la mañana. Y cuando yo vi eso, ya tenía 3 meses de muerto Gigi Ávila, y no había pasado nada. Y yo le mandé una pregunta y le cuestioné, le digo, disculpe, ¿cuándo va a acontecer esto? Y me dice, en cualquier momento. Y le hice referencia a otra profecía que Gigi Ávila dijo y que tampoco se cumplió. Y no estoy hablando mal del siervo, para mí era un siervo del Señor, pero Dios permite que hasta estos grandes, entre comillas, se equivoquen, hermanos, porque hoy por hoy usted no se ande dejando llevar por profetas de quinta. La palabra profética más segura, aquí la tenemos, es la Biblia, la tiene usted en sus manos, es la palabra de Dios. No se ande dejando confundir. Además, nuestro Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Eso es todo. No se turbe vuestro corazón. Hay otra, no sé si es profeta o adivina, de hecho va a tener espíritu de adivinación, que está diciendo de otro terremoto, que según ella profetizó la caída de las Torres Gemelas, varios acontecimientos fuertes, y que está ella pronosticando algo. Digo yo, esa mujer tiene espíritu de demonio. Y hasta en los WhatsApp ahí andan enviando los mensajes, y hasta cristianos ahí con miedo. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, dice Cristo, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si me voy, dice el Señor, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. El cumplimiento de la palabra nos da más seguridad, nos da una fe más viva. Entonces, Pablo y Silas, para ellos el terremoto fue de bendición, pero también el terremoto es juicio para aquellos que no conocen al Señor. Coré, Datán, Abirán y On, 4 tipos se rebelaron contra Moisés, siervo de Dios. Hubo un terremoto, la tierra se partió y se fueron vivos al infierno. Entonces, el terremoto puede tener muchos significados dependiendo en qué posición nosotros estemos. Un terremoto es la manifestación de la gloria de Dios. Cuando Cristo entregó el Espíritu en la cruz del Calvario, dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Y cuando fue ese terremoto en el templo del cual él mismo había profetizado,
había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando el Señor decía consumado es y entregaba el Espíritu, hubo un terremoto y esa cortina, ese velo se partió de arriba hacia abajo. Y todos se dieron cuenta, todos lo vieron. Y eso indicaba que ahora estaba el paso libre para nosotros del lugar santo al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Un historiador que se llama, es muy famoso, el historiador Josefo. Él escribió, porque es gente contemporánea de ese tiempo, dicen que cuando se partió el velo del templo de arriba hacia abajo, en el lugar santísimo se escuchó una voz que dijo: vámonos de aquí. ¿Sí? Entonces entendemos que la presencia de Dios fue la que se retiró de aquel lugar. Por eso ahora, hermanos, no hay un lugar que usted diga: voy a ir a tal lugar porque ahí no hay terremotos, ahí no hay tsunamis. Hermanos, en esta tierra no hay un lugar santo, en esta tierra no hay un lugar seguro. El único lugar seguro es estar bajo el abrigo de nuestro Dios Altísimo. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. No ande queriendo irse a Suiza o a países donde nunca se escucha nada malo, aparentemente. El único lugar más seguro es estar bajo las alas del Señor, hermanos. Caerán 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán, dice el Señor, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Hay que pedirle al Señor, y pase lo que pase, su casa va a permanecer en la roca que es Cristo, hermanos. Ahí va a estar fundada, gloria al Señor, aunque vean ríos y fuertes vientos. Entonces miren, el Señor entrega el Espíritu, sucede el terremoto y a raíz del terremoto se rompen las tumbas, y dice la Biblia que despiertan del polvo, es decir, resucitan muchos santos, muchos hijos de Dios que habían muerto en la antigüedad. Y un centurión dijo al ver esto: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces un terremoto también muestra la gloria de Dios por la magnitud, por lo que sucede. De verdad, hermanos, lo único que nos queda decir, y esta vez creo que sí lo sentimos. A ver, ¿cuántos sintieron el temblorcito de 6.9 aquí? Media iglesia, ¿verdad? Algunos que no vienen los miércoles hasta vinieron hoy el miércoles, ¿verdad? Porque dicen: ay, Señor, ya me voy a poner a cuentas. Sí, ya dejen de ser impíos y vengan a alabar a Dios. También el miércoles se alaba a Dios, porque Él te mantiene los 7 días de la semana, amén. Todos los días se alaba a Dios. Ven a alabar a Dios. No va a faltar alguien que diga: es que yo, miren, son tan que dicen, pastores, que si yo no trabajo no como. Eso no es cierto, porque aunque te quedes sin trabajo, Dios te alimenta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no les hará falta absolutamente nada. Ven y busca al Señor, Él dará todo por añadidura. Él te va a añadir lo que tú necesitas. No porque trabajes mucho, dice la Biblia, no porque te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. No, Dios dará a su amado el sueño, Dios va a prosperar. Dice la Biblia que aún cuando estamos durmiendo, Dios está trabajando a favor de nosotros. Es que, hermanos, no tenemos idea de la cantidad de ángeles de Dios que están a favor de nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que creerle al Señor, saber que Él va con nosotros, que Él está en nosotros y que Él permanece fiel, hermanos. Alabado sea su nombre. Isaías 41:22. Isaías 41:22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su futuro y háganos entender lo que ha de venir. ¿Sabe qué dice el Señor? Él conoce
el futuro, Él conoce el pasado, Él conoce el fin desde el principio. Y Dios dice que si tenemos alguna duda, se lo preguntemos a Él, hermanos. Hoy, al ver que se está cumpliendo la palabra del Señor, nos da más seguridad y nos sentimos más confiados y menos avergonzados, hermanos, porque la palabra de Dios se cumple. No se avergüence de cargar una Biblia, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? La otra vez iba por los andadores, una noche llevaba mi iPad, pero como es oscura y la traía acá, y el porte que tenía de traje y todo, pues dirán, este es cristiano. Y por ahí unos muchachos como de burla me dijeron, ¿qué dice la Biblia? Le digo, ¿quieren saber qué dice la Biblia? Ahí los espero en el auditorio Torre Fuerte, les dije, ¿verdad? Porque algunos quieren ridiculizarnos, y hoy más que nunca, no, señores, andemos la Biblia, que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Gloria al Señor. ¿Ya se dio cuenta cómo dice la Biblia? Pestes, enfermedades. Luego dice terremotos en diferentes lugares, cada vez más intensos, guerras, rumores de guerras. Pero hubo algo que me dio que pensar hoy. Dice, nación contra nación y reino contra reino. Dije yo, el mundial de fútbol, ¿verdad? Holanda contra Argentina y Alemania contra Argentina, ¿verdad? Dije yo, también en el mundial se cumple nación contra nación y reino contra reino. No les había caído el rema, ¿verdad? Todo esto, hermanos, que está pasando, hasta lo más mínimo, es cumplimiento de la poderosa palabra del Señor. Yo amo al Señor, hermanos, y sé que Cristo está vivo, Él no está muerto, ¿de acuerdo? ¿Cuántos lo sienten? El que no lo sienta, le voy a dar un consejo. Mire, si usted no siente, empiece a orar. Atención, los caidotes, los que han caído y se están levantando y están peleando la buena batalla, les animo a que sigan adelante. Empiezan a invertir un poco más de tiempo en la oración. Empiezan a buscar compañías cristianas, porque es más fácil que alguien que viene del mundo y se convierta, agarre esto a dos manos, que uno que ya conoció y dio el changazo luego para levantarse. Pero para Dios no hay nada imposible, porque dice la Biblia, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque la mano del Señor lo levantará. Así que ánimo, hermano, no se me quede en la lona, no se me quede tirado. Ánimo, porque el Señor viene. Le voy a pedir algo. Dígale a su vecino, Cristo viene. Amén. Y aunque nos digan fanáticos y locos, pero vamos a seguir predicando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice el Señor, les entregarán a tribulación y los van a matar, y el amor se enfriará, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y alguien puede decir, ¿ya vio, pastor, ese versículo? Sí, pero esto va a ser para el tiempo de la gran tribulación. Prácticamente va a ser vida por vida de los que se queden en el tiempo de la gran tribulación. Usted y yo no tenemos por qué quedarnos, porque ya somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que es nacido de nuevo no anda poniendo su corazón en las cosas materiales. ¿Para qué quiere que su edificio de 6 pisos se le venga encima y lo dejen como sapo reventado? No ponga su corazón ahí. Ponga su corazón, dice Colosenses, y la mira de sus ojos en las cosas de allá arriba y no en las de la tierra, dice la palabra. Porque Cristo no viene de la tierra, Cristo viene del cielo. Entonces hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Pastor, entonces ¿por qué construimos o ya no debemos de construir? Sí, construya como si sus bisnietos fueran a vivir ahí, pero construya pensando que tal vez no habite esa casa. Estudie una carrera pensando que la va a ejercer y va a ganar dinero por su profesión, pero estudia una carrera también pensando que tal vez no la termines porque Cristo viene antes. Cásate si quieres, pensando que vas a ver hasta tus nietos, pero cásate pensando también
que tal vez no veas ni a tus hijos porque el Señor viene pronto. ¿Sí me explico? Como dice el apóstol Pablo, poseyendo pero no poseyendo, riéndose pero como que lloráramos. Una paradoja, ¿verdad? Lo que el apóstol nos está diciendo, que nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último, aprovechar cada día, no amargarnos, procurar no tener pleitos entre la familia. Si alguien lo ofendió, perdone, que no le caiga a nadie mal en la iglesia. Porque me pongo a pensar, hermanos, que dice la Biblia acerca de los juicios. El juicio de Dios no va a empezar allá afuera, el juicio de Dios va a empezar aquí adentro. Y uno dice, Señor, entonces ¿estamos tronados o qué pasa? Para que Dios juzgue allá afuera, va a juzgar primero aquí adentro. Entonces nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, que Dios nos juzgue primero y ponernos a cuenta, porque aunque Él nos juzgue ahora, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después de esto va a venir el juicio para allá afuera. Pero mientras Dios nos juzgue aquí, no puede juzgar allá afuera. El juicio de Dios empieza por su casa. Esta noche quise presentarles una estadística de los terremotos más fuertes que han habido en la historia, pero no me conformé con apuntarlo, se los traje en video. Quiero pedirles, tardará unos 4 minutos. Por favor, si pueden apagar las luces de los lados y echan a andar el video, por favor. Ponga mucha atención. Ahí está la estadística de los terremotos más fuertes en la historia de la humanidad. A city destroyed in a few seconds. That was the fate of Skopje, Yugoslavia. Good evening. The numbers coming from Iranian officials tonight drive home the enormity of this disaster. The latest reports from Tehran say more than 10,000 were killed in the earthquake. A city shaken to its core, collapsing in a cloud of dust. But the reports and images that we've seen of collapsed hospitals, crumbled homes, and men and women carrying their injured neighbors through the streets are truly heart-wrenching.
An earthquake so powerful it shifted the Earth's axis. Amén. Les preparé esto, les conseguí para que viéramos. Me parece que el más fuerte ha sido de 9.5 en Chile, si no estamos mal en las estadísticas. Y es que después de, cuando se habla de 6.8, de 7, ya 7.1 no es un gradito más, sino que es una intensidad 10 veces más que la anterior. Y por ejemplo 7.2 es 10 veces más que la anterior, y 9.5 pues ya es muy difícil sobrevivirlos. Lo que pasamos el lunes fue un temblor fuerte, no podemos decir que sea terremoto, pero y a mí me tocó ver el movimiento, porque tengo en la casa, en la parte de atrás, un pequeño jardín. Yo sembré ahí una palmita que mide como 3 metros de alto. Yo miraba cómo se movía así. Entonces, noté que el movimiento fue así. Sí, y creo que cuando es un terremoto es así, de arriba para abajo. Entonces es difícil que una casa permanezca en pie, ¿verdad? La gente se desmaya, la gente se desorienta. Hace varios años nos acordábamos con Zuni que estuvimos en Aguascalientes en un planetario, y hay un módulo ahí como una casa. Uno se mete y aplasta un botón y simula un terremoto, y le aplastamos y fue segundos nada más, y se desorienta uno totalmente. Entonces hasta aquí, amada iglesia, puedo decirles que Dios ha tenido misericordia de nosotros todavía, amén, porque grande es su misericordia y grande es su poder. Amamos al Señor, estamos en sus manos y creemos. Yo le he dicho a papá, no va a suceder nada que no esté en tus planes. ¿Sí? Esos terremotos, se dan cuenta, en el siglo anterior, en la segunda mitad, se intensificaron tanto en intensidad como en cantidad de terremotos. Y creo que antes que termine este año, hermanos, van a suceder muchas cosas más. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Como le decía hace un momento, pues que estemos a cuentas con el Señor, que le pidamos a Dios misericordia. Mucha gente por esto tiene miedo, llega a las iglesias, pero muchas veces no es una conversión genuina. En el terremoto del 85 en México, me comentan los pastores que después de ese terremoto, que fueron miles que murieron, o como las estadísticas dice ahí, un terremoto, 230,000 muertos. Estamos hablando que toda la ciudad de San Cristóbal pereciera. Entonces, cuando fue el terremoto del 85 en México, los templos se abarrotaron, muchísima gente, pero después de 2 o 3 años se regresaron otra vez al mundo, porque solamente llegaron por miedo. Nosotros no debemos de servir, ni amar, ni buscar a Dios por miedo. Tenemos que buscarlo por amor, hermanos, no por obligación, no con cansancio, sino por amor, no por miedo a un infierno, ni por el interés de un cielo, sino porque realmente le amemos, que realmente seamos cristianos, hermanos. Yo aliento a la iglesia que sigamos adelante. Hay mujeres que si el marido no llega a la iglesia, ellas tampoco llegan. Quiere decir que no son cristianas, porque la mujer que ama a Cristo antes que al carracón del marido todavía. Y si el marido no va por su trabajo, la mujer dice: yo voy, papito chulo, y me traigo la bendición para ti y para toda la familia. Es muy diferente la mentalidad de un cristiano a un religioso. Por eso es mi oración, hermanos, que todos seamos verdaderamente hijos de Dios. Póngase de pie, por favor, en este momento. Vienen cosas más fuertes. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 16, versos 17 y 18. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto es lo que viene. Si 9.5 es devastador, ese terremoto que dice la Biblia que jamás ha habido de esa intensidad, entendemos que es para el tiempo de la gran tribulación, que cuando eso suceda, la iglesia de Cristo ya no estaremos acá, primeramente Dios. Estaremos muy lejos, ¿verdad? Con nuestro Señor, muy lejos de esta tierra y muy cerca del Señor. Esta noche vamos a orar. Siento mucha necesidad desde la mañana. Ya quería que llegara la hora de la celebración. Tenía ansias por estar aquí en la casa de Dios y poder hacer una oración con ustedes como iglesia. Yo sé que están orando, los varones le están echando muchas ganas, las damas, los que están viniendo a orar en las madrugadas, pero tenía mucha necesidad de que oráramos, hermanos, porque vienen cosas peores. Pidamos al Señor misericordia. Y quiero suplicarle algo. Si usted puede pasar aquí enfrente para que oremos, se lo agradecería, porque yo voy a enviar estas imágenes a la costa para que nuestros hermanos sepan que Torre Fuerte está orando por ellos, por aquellos que han perdido un familiar, su casa, por los pastores que fueron sacudidos. Un apóstol de Huixla, que es mi amigo, le mandé WhatsApp esa mañana, me dijo: estoy bien, pero en la noche me dijo: por favor oren por mí porque tengo miedo. Yo dije, escuchar a un apóstol decir tengo miedo, es sincero. Dice: tengo miedo por mi familia. Y yo me quedé muy sensible, hermanos, y dije, yo le decía al pastor Leví: sabes, le digo, siento como que viene algo más después de esto, siento como que viene más, pero no lo digo por miedo, sino que se los digo porque, como les comentaba hace rato, mientras para el mundo es dolor y es terror, para nosotros es seguridad. Mi Cristo viene pronto. Cierre sus ojos, clame a Dios por su familia. Si de verdad hubiera un terremoto, no nos daría tiempo de salir corriendo, pero por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra. Y si hay alguien esta tarde que no ha entregado su vida al Señor, yo lo invito a que se entregue al Señor. Yo lo invito a que hoy tome una decisión por Cristo. Y vamos en este momento a orar. Levantemos un clamor. Canta algo de la gloria de Dios, del poder de Dios, algo que Dios te ponga en tu corazón. Levantemos un clamor. Levante sus manos, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Empecemos orando por nuestra familia que aún no conoce a Cristo. Que el Señor los traiga a sus pies, que ellos puedan conocer, que no pasen a la eternidad sin Cristo. Hoy más que nunca Dios nos está diciendo: despiértate. La palabra terremoto en el griego significa sacudimiento. Este fue un sacudimiento, un despiértate. Salte de la comodidad,
Salte de ser un cristiano nominal de domingo. Despiértate. El Señor hoy nos está hablando. El Señor nos está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oremos por nuestra familia. El domingo decíamos que tenemos la promesa, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígaselo al Señor en este momento. Padre, oramos por nuestros familiares, hermanos, padres, primos, también por amigos, Señor, que sean alcanzados, Dios mío, que sean tocados, Señor. Vamos a levantar este clamor. Levantemos un clamor, iglesia. Si hay alguna cosa, un pecado que te esté estorbando, pídele perdón a Dios. Hoy lo tenemos como juez. Hoy es nuestro juez el Señor. Ponte a cuentas, porque el juicio de Dios empieza por su casa. Ponte a cuentas en este día. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos a cuentas contigo, Señor mi Dios. Queremos ser hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Hombres y mujeres fieles, Padre. Sabemos, Señor mi Dios, que tú traes juicios sobre la tierra, Padre, porque tus juicios son justos y verdaderos. No podemos, Señor, debatir, no podemos decirte nada. Tus juicios son fieles y verdaderos, Señor. Tus juicios son justos sobre la tierra, porque la maldad y el pecado, así como subió el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra, el clamor de la maldad del hombre ha vuelto a subir a tu presencia. Y tus juicios son justos, Señor. No podemos debatir con eso, Señor, pero te suplicamos que en la ira te acuerdes de la misericordia. Que no tomemos este o algún otro acontecimiento con indiferencia, tampoco con miedo, Señor, pero que sí seamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y en este momento levantamos, iglesia, un clamor por el estado de Chiapas. Levantamos un clamor por Chiapas, por los más de 120 municipios del estado de Chiapas, por la costa, por los que fueron azotados en la costa, por los que fueron azotados allá en las costas. Contra los ríos te airaste, oh Jehová, contra las costas te airaste, Señor. Hoy pedimos que en medio de la ira te acuerdes de la misericordia. Tú no estás jugando, tú vas en serio, Señor. No podemos jugar contigo. Dios mío, en esta hora levantamos este clamor. Vamos, iglesia, ahora. Si tú eres de otra ciudad diferente a San Cristóbal, ora por tu ciudad, ora por ese pueblo. Pide al Señor en esta hora por ese pueblo, en el nombre de Jesús. Si hay gente aquí que es de otro estado que no sea Chiapas, clama a Dios por tu estado. Dios tendrá misericordia, porque hay una iglesia que lo está pidiendo. Hay una iglesia que está creyendo que Dios escucha. Padre, gracias, Padre, porque siempre nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Hoy pedimos perdón, Señor, por el estado de Chiapas, y te decimos que estamos despiertos. Da fuerzas a tu pueblo, da deseos de orar, deseos de ayunar, Señor, deseos de buscarte, Padre. Señor, despierta a los que están durmiendo. Despierta, Señor, a los que están durmiendo, Padre, a los que han caído en conformismo, en religiosidad, Señor, en aquellos que tal vez se creen cristianos y aún no lo son. Que hoy puedan convertirse, que hoy puedan venir, Señor, a tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Dios maravilloso. En este momento, Padre, clamemos al Señor, clamemos al Señor. Oramos por el estado de Chiapas. No es casualidad que el día 7 del mes 7, con una intensidad de 7, Señor, tú estás hablando. Tú estás hablando, es el número perfecto, es el número que habla de tu perfección, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Dios eterno. Necesitamos tu presencia. Necesitamos, Señor mi Dios, de tu presencia, de tu misericordia y de nuevas fuerzas, Padre. Visita cada familia, visita cada hogar, Señor. Ministra, Padre, cada corazón, Señor, donde hay problemas, donde hay quebrantamiento, donde hay miedo. Señor, te ruego, Padre, que tú ministres, Señor.
Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hoy más que nunca, Señor, queremos amarte. Queremos ser sinceros contigo, Señor. Muchas son las tentaciones, muchos son los problemas, Señor, pero estamos seguros que de todo ello tú nos librarás, Señor, y tendrás misericordia de nosotros. Hermano y hermana, Dios nos conoce, pero ahí en tu lugar levanta tu mano y dile: Señor, si vinieras hoy o el día que vengas, acuérdate de mí y de mi familia. Soy fulano de tal. Díselo al Señor, aunque Él ya te conoce, pero es lindo que se lo digas, porque entonces Él sabe que tú tienes fe en Él. Señor, vienes hoy o vienes cualquier día, acuérdate de mí y de mi familia. Si estamos dormidos físicamente, llévanos contigo, Señor. Si estamos despiertos, permite que todo lo que hagamos lo hagamos pensando que tú vienes pronto. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de celos, de pleitos y de contiendas. Ya no es tiempo de chismes, ya no es tiempo de odio, ya no es tiempo de que uno a otro se juzgue. Es tiempo de ver hacia adelante. Es tiempo de tener misericordia por otros. Es tiempo de bendecir. Es tiempo de levantar una oración hacia el único que puede salvarnos, hacia el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, el único que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mundo entero. Se llama Jesucristo. Él sustenta la tierra sobre nada y se sienta sobre el círculo de la tierra. Y hay millones de galaxias, millones de soles y de planetas, millones de estrellas, y Él las conoce a todas por su nombre, dice la palabra. Aún las estrellas oscuras e invisibles que han descubierto los astrónomos, el profeta Job habla de ellos. Porque a papá no se le va nada. Y hoy nuevamente el Señor te dice: no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Que no se turbe vuestro corazón, manada pequeña. Que no se turbe tu corazón. Porque en los últimos tiempos el enemigo estará poniendo depresión, tristeza, falta de afecto. Cada día la gente es más indiferente. Es raro ver a alguien que te dé un abrazo. Es raro alguien que te dé una palabra de aliento. Y el enemigo, Satanás, es lo que está haciendo, que nos volvamos indiferentes a la necesidad de otros, que nos volvamos indiferentes a los acontecimientos que preceden a la venida del Señor. Pero es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse en una actitud diferente, buscando a Dios, amando a tu hermano, dando una palabra. No es tiempo de división, no es tiempo de traición. Es tiempo de afirmar nuestros pies. Es tiempo de abrazar a nuestros hijos. Es tiempo de levantar una oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Te bendecimos. Levanta tus manos y adora al que está sentado en el trono, al Dios todopoderoso y eterno, al único y sabio y poderoso Dios, el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Jesús,
el Hijo del Dios viviente, y al Padre celestial que está sentado en el trono, que está sentado en el trono. Sí, Señor. Abre tus labios y dale la honra y la gloria. Abre tus labios y dale la honra y la gloria. Te adoramos, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres lindo. Solo tú, Señor, que habitas en luz inaccesible. Abre tus labios y adórale. Solo tú que habitas en luz inaccesible. Solo tú, Señor, que estás sentado en el trono, que has visto pasar tiempos y generaciones. Oh, te adoramos. Adórale con tus propias palabras. Adórale con tus propias palabras. Adórale. Oh, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te amo más que a esto. Te amo más que a nadie. Te amo más que a todo, Dios. Mira mi corazón. Que si